malinterpretar o quizás va a entender por qué el Evangelio fue secuestrado. El Evangelio comienza en el Edén, comienza con Adán y Eva. Allí el Señor puso a esta pareja como su iglesia. Adán y Eva fueron constituidos para que de ahí en adelante su iglesia comenzara a surgir, porque Dios tenía una meta y tiene una meta con nosotros los hombres, y es de que nosotros prediquemos y enseñemos las verdades que el Señor tiene a través de su palabra y que debemos enseñarla íntegramente. Dios pone en Adán y Eva la responsabilidad de que se multipliquen. ¿Y cuál fue la razón de que Adán y Eva tenían que multiplicarse? Dios ya tenía planeado la sustitución de nosotros por los ángeles que cayeron. Recuerden que cuando Adán y Eva fueron creados, ya en la tierra estaba Satanás reinando con sus ángeles caídos. Es decir, estaban ya gobernando la tierra, ya ellos estaban al mando de la tierra. Pero Dios crea un Edén muy especial para poner allí a su pareja, Adán y Eva. Es decir, que Dios pone un lugar especial para sus criaturas y le da la oportunidad de que todos los que estén allí puedan vivir por la eternidad. Porque no solamente era Adán y Eva, sino que se iba a multiplicar la raza humana. Y Dios creó la condición para que la raza humana pudiera vivir eternamente. Amén. Allí puso el árbol del bien y del mal, pero también estaba el árbol de la vida. Es decir, Dios hace una obra completa. Puso toda una atmósfera completa que no tenía perforaciones, que no entraba el sol, que no entraban los rayos ultravioletas que hoy entran al planeta, no podían entrar porque no podían hacer daño. Entonces Dios prepara todo un escenario. ¿Para qué? Para que el hombre pueda vivir como Él quiere que vivamos. Y el Edén fue una muestra de lo que Dios quería con el hombre. Ahora, el enemigo de Dios, Satanás, estaba fuera del huerto del Edén, no dentro, fuera. Dentro del Edén solamente estaban Adán y Eva. Pero Satanás se entera de todo lo que Dios está haciendo. Incluso Satanás se enteró de que Dios le dio una orden a Adán y Eva, de que no podían comer del árbol del bien y del mal. De eso se enteró Satanás. Y de ahí en adelante, entonces, él comienza a trabajar ¿con qué? Con la obra de destrucción, la obra de destruir a la primera pareja. Y Dios, que está mirando todo lo que está sucediendo, pues le sigue dando a Satanás libre albedrío para que actúe. Porque recuerden que nada de lo que sucede en la tierra sucede por casualidad. No hay casualidad en Dios. Todo lo que sucede, Dios lo está permitiendo. Porque nosotros también tenemos que ser probados, como el oro en el fuego. No solamente los de afuera tendrán esas pruebas, sino que nosotros también vamos a tener nuestras pruebas. Y hoy muchos las estamos teniendo. Por eso tenemos que escuchar la voz de Dios. Cuando Adán y Eva pecaron, cuando ellos tocaron el árbol, comieron el fruto, de inmediato, ¿a mano de quién pasó el universo? ¿Quién se adueñó del universo? Satanás. De ahí en adelante, entonces, queda secuestrado el planeta. De ahí en adelante el planeta queda secuestrado. Alguien lo secuestró y se llama ¿cómo? Satanás. Es decir,
Desde que Adán y Eva entregaron el trono al enemigo de Dios, el planeta cayó en las manos del secuestrador. ¿Y qué se enseñó de ahí en adelante? La mentira. ¿Qué se propagó de ahí en adelante? El evangelio de la mentira. El evangelio que va contradiciendo la palabra de Dios y que no se predica como Dios la ha escrito en un así dice Jehová, sino que se ha enseñado una mentira por siglos. Y siempre sostengo que el evangelio de la mentira ya se predicó, porque no hay en la tierra un lugar donde no haya llegado ese evangelio de la mentira. No hay un lugar en la tierra que no haya llegado ese evangelio. Entonces vamos a ver en el capítulo 13, capítulo 3, verso 13 del libro de Mateo, capítulo 3, verso 13, ¿quién viene a rescatarnos del maligno? ¿Quién viene a rescatar a un pueblo que ha sido secuestrado? A un evangelio, una palabra que ha sido secuestrada por el enemigo de Dios. Mateo capítulo 3, vamos a leer en el capítulo 3 del libro de Mateo, verso 13, dice la palabra de Dios: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Y Juan se oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Aquí hay un gran problema, diríamos. Juan está reconociendo quién ha llegado ante él. Juan reconoce al Mesías que él ya estaba anunciando. Juan estaba anunciando al Mesías que vendría, y ahora el Mesías está delante de él. El Mesías ahora viene a Juan y le dice el Mesías, Juan al Mesías: tú tienes que bautizarme a mí, yo debo ser bautizado por ti. Mas Jesús les dijo: deja por ahora, porque así nos conviene cumplir toda justicia. Entonces Juan consistió. Tan pronto como Jesús fue bautizado, subió del agua. Oigan la palabra, subió del agua. No fue bautizado con una cantarita, no fue bautizado con un recipiente echándole un chin de agua en la mollerita. No, Jesús fue sumergido en el Jordán. Es decir, nos está demostrando cuál es el verdadero bautismo. No el bautismo del secuestro, porque ese bautismo que se hace para los bebés es un bautismo que viene de parte del enemigo con el evangelio secuestrado. Se enseñan mentiras, oigan bien, en el nombre de Dios. Ese bautismo que se le hace a un bebé no es un bautismo legal, no está aprobado por Dios, bíblicamente no tiene base. Pero como nos han enseñado, como nuestros padres nos formaron, nos enseñaron desde pequeño, creemos que todo lo que nuestros padres nos enseñaron es bueno y válido. No, mis hermanos, no. Hay un evangelio que se está enseñando y se está predicando que está basado en la mentira, que no está sustentado en la palabra de Dios. Por eso Jesús es nuestro ejemplo. ¿Quién es nuestro ejemplo? Jesús. Debemos seguir sus pasos, debemos seguirlo a Él, debemos creerle a Él, debemos hacer lo que Él nos manda, no lo que nos dicen nuestros padres. No, mis hermanos, escuchar a Cristo, escuchar al Espíritu Santo. Tenemos que hacerle caso al que nos dirige, porque ya no somos personas cualquiera. Fuimos comprados por precio y muy alto. Muy alto, porque fue la sangre de Cristo que te compró.
no fue la sangre mía, fue la sangre de Cristo. Y tú eres propiedad de Cristo Jesús. Por eso usted tiene que escuchar el Espíritu Santo cuando le está hablando. No el vecino ni el amigo, sino oiga la voz de Dios cuando le hable, para que pueda salvarse. Jesús se bautiza para darnos una enseñanza, pero también Jesús se bautiza porque Él va a comenzar una misión. Jesús fue encomendado a predicar la verdad del cielo. Oiga bien, ¿la verdad de dónde? Del cielo, no la de los hombres. Jesús viene desde el cielo a enseñarnos la verdad del reino de los cielos. Por eso Él dice en su palabra: el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Ya Él se identifica como lo había identificado Juan el Bautista, que ya también lo había presentado. Ahora vemos que Jesús se bautiza y luego ¿qué sucede? Jesús ahora tiene que recibir un entrenamiento. Jesús tiene que ir ahora ¿a dónde? Al desierto. Al desierto, donde no hay ni agua ni alimento. Pero allí va a ser probado, como fue probado el profeta Elías, como fue probado Moisés, como fueron probados otros en el desierto. Cristo Jesús, el Mesías, ahora tiene que ser probado allí, en el desierto. Y allí está ¿quién? ¿Quién está esperando en el desierto? ¿Quién? Entonces no pierde tiempo, no sigue los pasos, sabe a dónde, porque no duerme, no le da sueño. Él está siempre despierto. Por eso nosotros tenemos que estar en guardia también, porque nos estamos enfrentando a un enemigo poderoso. ¿Y quién es que nos ayuda? ¿Quién es nuestro ayudador? ¿No es Cristo Jesús? Él es que está con nosotros para batallar. Asimismo, Satanás está esperando a Jesús. Lo tienta en el desierto, y leemos en el capítulo 4 del libro de Mateo lo que dice la palabra de Dios. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu. ¿Quién lo llevó? El Espíritu Santo. Recuerden que en el Jordán Jesús recibió el Espíritu Santo, y el Señor dijo: este es mi Hijo amado. Por eso el Señor lo presenta a la sociedad delante de muchos que estaban en el Jordán como testigos. Dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Dice: después de ayunar durante 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Entonces se le acercó el tentador y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Qué pregunta? ¿Sabía Satanás que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Sí o no? Sí. ¿De dónde arrojaron a Satanás? Del cielo. Entonces la lucha no comenzó con Dios Padre, la lucha es con el Hijo, porque Satanás pretendía el puesto de Cristo, y la lucha es entre Cristo y Satanás, y la lucha se mantiene entre Cristo y Satanás. Todavía esa lucha está. ¿Y quiénes somos los trofeos? ¿Quiénes somos? Somos nosotros, mis hermanos. Somos hijos de Dios, pero el diablo quiere destruir a todo hijo de Dios. ¿Por qué? Porque Satanás es egoísta, y por eso fue arrojado del cielo a la tierra. Luego que Cristo es tentado en el desierto, donde Satanás le ofrece los reinos de la tierra, ¿vino Jesús a buscar los reinos de la tierra? ¿Vino a eso? A pretender quedarse aquí gobernando, paseando, haciendo caravana. ¿Él vino a eso? No. Él vino a una misión, a rescatarnos. Porque estamos en manos de ¿quién? Estamos en las manos de Satanás, que tiene el evangelio como
secuestrado. Él lo tiene secuestrado. Todavía Él es el gran secuestrador. No nos hemos zafado del secuestrador. Recuerden que todavía Él está haciendo su trabajo de secuestrador, secuestrando el mensaje, secuestrando el mensaje. Creemos que Satanás tiene el mundo de allá afuera secuestrado. No, Él secuestra la iglesia, porque a Él le interesa secuestrar la iglesia. De aquí Él hace lo que Él quiera. De aquí Él se va afuera, pero después que secuestra la iglesia se va hacia afuera. Por eso hoy el mundo está siendo engañado, porque Satanás trabaja en el lugar que Dios también trabaja. ¿Acaso Satanás no trabaja aquí? ¿Viene o no? Claro que se disfraza y entra también como un ministro, porque lo hace. Él es un gran actor, Él es un gran personificador. Él tiene la capacidad de personificarse lo que Él quiera. Por eso hoy en día dice la palabra de Dios que tenemos que probar a los espíritus, ¿o no? Hay que probarlo, ver de dónde vienen, porque no todos los espíritus vienen de Dios. Entonces, mis hermanos, vemos que aquí Satanás le está ofreciendo al Señor Jesús los reinos de la tierra. ¿Y cuál es el reino que Él nos ofrece a nosotros? ¿El de la tierra o el que está en el cielo? ¿Y cuál quiere usted? Hay que trabajar para eso. Hay que trabajar para eso, porque es una lucha, es una batalla. Dice que los vencedores tienen que ser personas que estén dispuestas a luchar y a batallar para poderse ganar este trofeo. Es la corona de la vida, como se la ganó Pablo, como se la ganaron muchos que batallaron para ganársela. De igual manera usted y yo tenemos que batallar para ganarnos también esa corona. Bien, luego entonces el Señor Jesús, cuando viene a la tierra con su ministerio, viene a tres cosas fundamentales. Jesús viene a enseñar, primero, a enseñar, viene como el maestro, como el rabí de Galilea, como el maestro. Viene también a sanar a los enfermos, tanto física como espiritualmente. Recuerden que el mundo está más enfermo espiritualmente que físicamente. Si no fuese así, no cupiésemos en los hospitales ni en las clínicas, sino que nuestra enfermedad es la enfermedad del pecado. Y por esa razón, la enfermedad más grande es la enfermedad espiritual. Y luego, la otra parte de la misión es predicar el evangelio de la verdad. O el de la mentira. ¿Cuál de los dos? El de la verdad. Cristo Jesús vino a enseñarnos cuál es la verdad y la razón por la cual Él vino a este mundo. Entonces, vamos a ver dónde Jesús comenzó su ministerio enseñando. Yo le pregunto, ¿Jesús comenzó su ministerio predicando en la iglesia? No. ¿Alguien me puede decir si comenzó en la iglesia? ¿Dónde comenzó Jesús? Mateo capítulo 5, verso 1 y 2. Vamos a ver dónde comenzó Jesús su ministerio y cuál fue la razón. ¿Por qué Jesús, siendo Dios, el dueño, el jefe, el que ha hecho todas las cosas, el que creó todo, tuvo que irse al monte? ¿Por qué Jesús comienza en el campo? ¿Por qué razón Jesús comienza en un monte? ¿Y a quién le vamos a predicar en el monte? Díganme, ¿a quién le vamos a predicar en el monte? Bueno, ahí vemos que la teoría de nosotros se cae. Porque en el monte habían miles de personas que le fueron a escuchar. Miles de personas fueron al monte a escuchar al maestro, al hombre desconocido, al hombre que todavía ellos no sabían quién era, porque habían venido muchos mesías. Y como habían venido muchos mesías, pues todavía Jesús está en veremos. Y vamos a ver qué fue lo que pasó con Jesús en el monte, donde Él pues le predica a una multitud. Mateo capítulo 5, verso 1 y 2. Al ver la multitud,
Jesús se subió a un monte, se sentó y se le acercaron sus discípulos y él empezó a enseñarles y dijo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino. ¿De dónde? Entonces, procuremos el reino de los cielos. Jesús no vino a ofrecernos el reino terrenal, porque ¿quién lo tiene? ¿Quién tiene este mundo? Jesús dijo, Él es ¿quién? El príncipe de este mundo. Satanás es el príncipe de este mundo, lo dice Jesús. Él mismo le atribuye este mundo a Él. Entonces, para nosotros zafarnos de Satanás, tenemos que hacerle caso a Cristo. Amén. Tenemos que escuchar a Cristo. Tenemos que oír su voz, porque si no, no nos vamos a zafar. Dice el verso 4: bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Aquí está hablando de los que son perseguidos. Los discípulos, Cristo, los profetas fueron perseguidos, pero Jesús le hace un ofrecimiento: de ellos será el reino de los cielos. Es decir, este galardón será ganado por aquellos que estén dispuestos a sacrificarse por el Evangelio y rescatar el Evangelio de la verdad. Y tenemos también que denunciar el Evangelio de la mentira. ¿Para qué fuimos llamados? ¿Para seguir los pasos a ellos y seguir haciendo lo que ellos hacen, o para denunciarlo? Capítulo 18 del libro de Apocalipsis dice: salid de ella, pueblo mío. Entendemos que estamos hablando de iglesias. No hablamos de una iglesia, hablamos de iglesias. Recuerden que cuando Dios dice que tenemos que salir de Babilonia, no solamente se refiere a la iglesia católica apostólica romana, no, también se refiere a nuestra iglesia. A nuestra iglesia también. Tenemos que conocer la verdad y difundirla. Tenemos que conocer la verdad y enseñarla. No estamos aquí para hacer lo que los demás hacen. Fuimos elegidos de manera especial para llevar un mensaje de salvación y de vida eterna. Y Dios puso en las manos de la iglesia adventista del séptimo día el mensaje de los 3 ángeles. El mensaje de juicio, el mensaje de salvación, el mensaje de alerta, el mensaje para que otros escuchen que deben salir de ahí. Muchas veces creemos que solamente Dios se dirige a una iglesia. No, Dios no se dirige a una iglesia. Dios se dirige a las iglesias. Por eso están las 7 iglesias en el libro de Apocalipsis. Dios habla a cada una de ellas y le da un mensaje especial para que lo predique, para que lo enseñe. Llevarlo, tenemos que predicarlo, tenemos que enseñarlo. Mis hermanos, es un momento solemne, es un momento que nosotros tenemos que escuchar a Dios. Ya estamos próximos a la venida de Cristo. ¿Y nosotros en qué estamos? ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Qué estamos haciendo con el mensaje? ¿Lo estamos engavetando? ¿Lo estamos guardando? ¿Lo estamos enterrando como el joven del talento? No, mis hermanos, no es para guardarlo, es para predicarlo y para enseñarlo. Y no importa quién caiga, este mensaje no es mío, este mensaje
mensaje es de Dios. Amén. Dios quiere que hagamos su voluntad. Amén. Porque si no, tampoco vamos en el bote. No vamos a entrar en el bote. Así como entró Noé en el arca, no entraremos si no hacemos la voluntad de Dios. Amén. Noé entró en el arca, pero después que cumplió. Amén. Después que Noé cumplió 120 años de predicación, entonces Dios le dijo a Noé: entra tú y tu familia en el arca. Amén. Así yo quiero entrar también. Amén. Yo quiero entrar. Yo quiero que el Señor me diga lo mismo a mí. Entra tú y tu familia porque terminaste la obra, hiciste lo que yo te dije. Amén. Asimismo, cada uno de nosotros debemos hacer también la voluntad de Dios. Amén. Hoy en día el Evangelio está siendo usado. Muchos comercializan en el nombre de Dios. Muchos lo hacen para conseguir prebendas. Muchos lo hacen para vivir del Evangelio. Pero Dios quiere que si tú aprendiste de gratis, da de gratis también. ¿Sí o no? Entonces, eso es lo que Dios quiere de nosotros. Que también demos de gratis a aquellos que no tienen la oportunidad. ¿Y qué tenemos que hacer? Llevarle el Evangelio a ellos. Hacer como hizo Jesús. Irnos al monte, olvidarnos de la comodidad, olvidarnos de las cosas que nos son agradables para ir a coger un chin de sol para allá también y candela. Tenemos que irnos fuera también. Tenemos que visitar los hospitales, tenemos que visitar las cárceles, tenemos que visitar a los huérfanos. Tenemos que parar en un parque también para buscar a aquellos que están afuera, como está allá mi amigo. Levántese mi amigo por allá, por favor. Miren, ese es un ejemplo, mis hermanos. Ese es un ejemplo de Cristo. Cristo rescata a esas personas que están afuera. Por eso Él salió al monte, Él salió a las plazas y predicó fuera para rescatarlos. Porque muchos de ellos no vienen, porque muchas veces les cerramos la puerta. Y tenemos que tener cuidado, mis hermanos, porque a Jesús le cerraron la puerta cuando dio el mensaje. Y tenemos que tener cuidado, porque Dios no acepta eso. Dios no tiene cuello. Dios no tiene cuello, ni blanco ni negro, ni marrón ni morado. Dios no tiene cuello. Dios vino a salvar un hombre, una criatura que está perdida, que está secuestrada por Satanás. Amén. Por eso Dios vino a hacer un trabajo fuera. Por eso vino a trabajar con los humildes. Por eso llevó la sanidad a aquellos que no podían ir donde un doctor, que no podían pagar a un doctor para que le atendiera, que no tenían un seguro. A eso vino Él, a rescatarnos y a darle la oportunidad para que también fueran sanados. Amén. Entonces tenemos que mirar qué es lo que Dios quiere de nosotros. Es lo mismo. Amas a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, amarlo significa que tenemos que darle la oportunidad a Él también. No solamente para mí, sino para Él también. Y vemos que Jesús comienza a enseñar en el monte, y allí una gran multitud recibió el mensaje de los cielos y también la sanación. Y después Jesús, ¿qué hizo con ellos? Se le pasó la hora. Se pasó la hora de chao chao. ¿Y qué hizo el Señor? ¿Lo dejó ahí a la intemperie? ¿Qué hizo? ¿Le dio qué? No le dio alimento, no le dio pan, Él no lo alimentó y sobró también, porque Dios es así. Lo que Dios da también sobra. Amén. Entonces, mis hermanos, Dios hace una obra completa. Lo enseña, lo sana, después le da sus alturas, porque comieron y se saciaron allí. Entonces, de ahí en adelante, ya esas personas que recibieron ese mensaje sabían quién era este hombre. Nadie había hecho eso en Galilea, nadie había hecho eso en el monte, nadie había hecho eso en la calle. Solamente ¿quién?
Cristo Jesús. De ahí entonces vamos a ver dónde va Jesús. Jesús predicó en el monte, ¿verdad que sí? Vamos a ver dónde fue. Dice la palabra de Dios que Jesús fue al templo. Vamos a ver qué pasó con Jesús en el templo. En el templo, ¿qué pasó con Jesús en el templo? Ahí vemos que en el capítulo 21 del libro de Lucas, no, capítulo 4 del libro de Lucas, vemos que Jesús va ahora al templo. ¿A dónde va? Al templo. ¿Y por qué fue al templo? Le tocaba ir al templo. Jesús está predicando. Si Jesús está predicando, entonces a Jesús le toca ir al templo. Y por esa razón entonces vemos que Jesús enseña en el templo lo que Él quiere que se enseñe, no lo que estaban enseñando. Por eso Jesús predica en el capítulo 4, versos 28 y 29 del libro de Lucas, lo que dice la palabra de Dios. Dice así: al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira y se levantaron y lo echaron fuera de la ciudad y lo llevaron a la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad para despeñarlo, pero él pasó por en medio de ellos. Aquí vemos que el Señor Jesús fue a llevar su mensaje de salvación al templo, a enseñarle a quién ahora. ¿Quiénes estaban en el templo? ¿Alguien me puede decir? ¿Estaban los mismos del monte? No. ¿Estaban allí los humildes? No. ¿Quiénes estaban en el templo? Los encumbrados, los dirigentes, los que mandan, los que deciden, los que dicen lo que hay que hacer. Entonces Cristo le predica a ellos enseñándole que aquí no se debe enseñar lo que yo quiero, sino que se debe enseñar que la palabra de Dios y lo que dice ¿quién? Jehová. ¿Sí o no? Entonces ese evangelio en el templo ya estaba secuestrado. ¿Por qué no lo quisieron? ¿Por qué no aceptaron el mensaje? ¿Cuál fue la razón de no aceptar el mensaje? Yo le pregunto, ¿Jesús habló algo malo? El Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar ¿qué? Libertad a los presos y llevar ¿qué? El año de ¿qué? Entonces el Señor no está hablando mentira. El Señor está diciendo, esta profecía se ha cumplido hoy. Amén. Esta profecía se ha cumplido hoy. El Señor Jesús le está diciendo a ellos, delante de ustedes está aquí, ¿quién? Dios, el Mesías prometido. Pero ellos rechazaron la oferta. Ellos rechazaron el mensaje que Cristo le estaba enseñando y que le estaba diciendo que se había cumplido delante de ellos. Hoy en día tenemos el evangelio secuestrado. Hoy en día queremos predicar muchas veces por lo que nos dicen otros. Queremos predicar porque nos dan un papelito o nos dan aquello, nos dan lo otro, pero no queremos darle la oportunidad al jefe. El jefe es el Espíritu Santo. El jefe es el Espíritu Santo. Yo no acepto, oigan bien, otro jefe que no sea el Espíritu Santo. ¿Ustedes saben por qué? Porque a él fue que se le dejó comisionado para la obra en la tierra. El Espíritu Santo quedó aquí en sustitución de Cristo. Dejaré otro consolador para que esté con vosotros. ¿Cuánto? Siempre. ¿Hasta dónde? Hasta el fin del mundo. Entonces, cuando nosotros queremos llevarnos de que nos entreguen mensajes, muchas veces estamos cometiendo un error. Tenemos que darle la oportunidad al Espíritu Santo para que Él haga un trabajo conmigo, con usted. Arrodíllese
como hacen los profetas, como hacen las personas consagradas, que se arrodillan y comienzan a hablar como Daniel con Dios. Amén. ¿Daniel habló con Dios o con el rey? Con Dios. ¿Con quién? Entonces le dio la oportunidad al jefe, ¿verdad que sí? Entonces usted y yo, ¿qué tenemos que hacer? Hacer lo mismo. Lo mismo. Entonces, mis hermanos, tenemos que mirar que cuando Jesús le está enseñando a ellos, le está diciendo, la palabra está ahí, estudienla, escudriñenla, oigan la voz del Espíritu Santo. Amén. Por eso hoy en día todavía tenemos un evangelio secuestrado, porque queremos dar el mensaje que a mí me agrade, el mensaje que a mí me cuadre, el mensaje que no lo lastime, que no lo alborotemos. Es una mentira del diablo. Jesús, donde iba, alborotaba a todo el mundo. ¿Sí o no? Y a veces, entonces, ¿en qué momento trabajó secretamente? Dígame una parte donde Jesús trabajó secretamente. Cuando tenía que hacer el trabajo público, lo hizo público. Cuando tenía que estar en intimidad, se iba al monte. ¿Y con quién estaba? Con Dios. Y con los ángeles. Acuérdense que los ángeles estaban con él ahí, porque ellos eran los que le iban a ayudar para el ministerio. Y el Espíritu Santo, que era el comandante, recibía órdenes y a trabajar con el hombre. A trabajar con el hombre. ¿Era así o no? Sí. Entonces, aquí vemos que Jesús es echado ¿de dónde? Del templo. Y si echamos a Jesús de aquí, ¿quién va a gobernar esto? Satanás. ¿Y queremos eso? No. Nunca, mis hermanos, nunca. Porque nos viene a qué? A destruir, a acabar con nosotros, a poner chisme, discordia, a traer cosas malas a la iglesia para que nosotros no estemos en esos bancos sentados. Por eso no puede entrar por esa puerta. No puede entrar Satanás por esa puerta. Porque aquí está ¿quién? El Espíritu Santo y el comandante. ¿Sí o no? Aquí está Cristo Jesús. Esta iglesia es de Él. Esta iglesia es de Cristo. El diablo ha secuestrado muchas iglesias y la tiene secuestrada. Con muchas falsedades, con muchos supuestos milagros, buscando prebenda, hablando de prosperidad. ¿A dónde que está la prosperidad? ¿En la tierra o en el cielo? Y entonces, ¿para qué yo tengo que estar buscando prosperidad aquí cuando el Señor me ofrece mansiones de oro y calles de oro? ¿Para qué quiero yo nada aquí? Dígame. Mis hermanos, tenemos que despertar. El diablo está trabajando con nosotros y susurrándonos en el oído, que nos preocupemos por las cosas materiales, y es una mentira del diablo. Usted necesita las cosas materiales, pero espere que Dios se las dé. Espere que Dios se la conceda. Si Dios dice te la voy a dar, Él te la da y te conviene. Pero cuando yo ando manga por hombro buscándola, me fui en la pata de los caballos. ¿Entendido? Por eso tenemos que abrir los ojos. Vamos a ver, después que a Jesús lo echan del templo, ¿qué sucedió? ¿Qué hizo Jesús? ¿Cuál fue su tarea? ¿A qué se dedicó? Dice en el libro de Mateo capítulo 10, versos 1 y 2. Jesús levanta una iglesia. ¿Con cuánto? ¿Y por qué Jesús?